presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. No voy a leer un verso como lo hacemos tradicionalmente, sino que le voy a sugerir que tengan a la mano Josué capítulo 2 y luego Daniel capítulo 6, que son dos pasajes bíblicos a los que vamos a estar haciendo referencia. Nada ni nadie nos detendrá. Desde siempre el pueblo de Dios y más recientemente la iglesia cristiana ha tenido que enfrentar oposición de quienes se sienten amenazados por el respaldo de Dios a sus hijos. Toda la Biblia está llena de hechos trascendentales donde vemos cómo se levantan opositores, donde vemos cómo se levantan enemigos, adversarios, gente que hace la guerra contra la gente de Dios, pretendiendo destruirlos, pretendiendo detenerlos o evitar que sean testimonios vivientes del respaldo divino. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero que reflexionemos sobre esta declaración que sirve como título de este mensaje: nada ni nadie nos detendrá. Creo que es una palabra oportuna. Creo que también es una palabra necesaria para levantar el ánimo de aquellos que se sienten acorralados por la maldad o por los enemigos de Dios en estos tiempos. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando uno oye tantas cosas malas que se vienen sobre el mundo, cuando uno escucha tantos planes diabólicos, satánicos, que usted siente que van como rodeando todo en este tiempo. Uno dice, pero Dios mío, este ambiente, esta temporada, las cosas se están poniendo como que no se puede respirar esperanza alguna. Uno escucha los planes de algunos gobernantes o algunos que quieren dirigir naciones. Usted dice, pero 20 o 30 años atrás alguien decía eso y lo linchaban. Pero hoy lo dicen como una muestra de adelanto, como una muestra de una mentalidad avanzada, o como le llaman equivocadamente, progresista. Yo creo que es una de las cosas más terribles utilizar la palabra progresista para algo que es tan atrasado. Pero así se venden. Y son de las manipulaciones del lenguaje que tienen a mucha gente confundida hoy en día. Creo que decir que nada ni nadie nos detendrá es una declaración de fe en medio de un tiempo difícil. Y creo que esta palabra es oportuna y necesaria para levantar el ánimo de aquellos que se sienten acorralados por la maldad o por los enemigos de Dios en estos tiempos. ¿Por qué nada ni nadie nos detendrá? Es la pregunta obligada ante una afirmación como la que acabamos de hacer. Eso parece una declaración atrevida, más propia de un ignorante que de una gente pensante. Pero la realidad es que, aun cuando sea atrevida, es una conclusión a partir de lo que la Biblia relata del trato de Dios con sus hijos y con su pueblo y las experiencias vividas en la vida cristiana. Y yo he querido anclar la respuesta a por qué nadie no nos detendrá en tres razones o argumentos fundamentales que yo puedo resumir en mi conocimiento y mi experiencia con Dios. Número uno, nadie nos detendrá porque Dios mostrará su respaldo con poder sobrenatural si dependemos de Él. Número dos,
Porque Dios nos dará la capacidad de resistir cualquier dificultad si dependemos de Él. Y número 3, porque lo que es de Dios prevalecerá, porque todo proyecto que depende de Él no fracasa. Yo no sé si hay alguien que puede decir amén a esas 3 declaraciones. Obviamente no tengo tiempo para concentrarme en las 3 o desarrollarlas. Y hoy en esta oportunidad quiero solamente desarrollar la primera. ¿Por qué nadie nos detendrá? Porque Dios mostrará siempre, Dios muestra siempre su respaldo con poder sobrenatural cuando dependemos de Él. Creo que uno de los grandes retos que tienen los cristianos del siglo XXI es entender que Dios es real. ¿Se recuerdan esa alabanza que popularizó Dani Berríos en los 80? Mi Dios es real. Era una traducción del inglés al español, pero me encantaba esa alabanza. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser, decía. Yo siento que muchos de los creyentes de hoy no creen que Dios es real, aunque asistan a la iglesia. Tenemos un choque entre nuestro discurso y nuestra práctica. Tenemos una aparente confrontación entre lo que predicamos y lo que vivimos. No porque nos interese tener esa confrontación, sino porque no sabemos manejar esa realidad y por ende no podemos superarla. Dios siempre muestra su respaldo con poder sobrenatural con su pueblo y con sus hijos. Dios hace lo que tenga que hacer para darte el respaldo que tú necesitas conforme a su propósito. Cuando hay un propósito de Él envuelto en lo que tú estás haciendo. Yo meditando vino a mi mente 2 casos, uno con el pueblo judío de los tantos y otro con una persona que le servía a Dios dentro del pueblo, para poner lo colectivo y lo particular en perspectiva. El primer caso es con el pueblo de Israel. Allá en Josué capítulo 2, el pueblo estaba entrando a la tierra de Canaán bajo el nuevo liderazgo de Josué, quien había sucedido a Moisés, y la primera ciudad que debían conquistar era Jericó. Todos sabemos eso. Esta era una ciudad amurallada, ubicada al oeste del río Jordán, al norte del Mar Muerto, y era conocida como la ciudad de las palmeras. En términos prácticos, Jericó era la puerta al valle del Jordán y una frontera entre Oriente y Occidente. Por la ubicación que tenía Jericó, era estratégica y determinante para conquistar la tierra de Canaán y todas las ciudades y pueblos que la habitaban. Dice el libro de Josué capítulo 2 que Josué envió 2 espías a explorar la tierra de Jericó. Y aunque llegaron a la casa de una prostituta, el rey de Jericó se enteró y los mandó a buscar, a arrestarlo. La ramera o prostituta Rahab, sorprendentemente, los escondió y desvió la atención de los guardias, diciéndole que se habían ido de su casa. Yo no sé cuántos de ustedes han meditado en esa reacción de Rahab. Uno se hace una pregunta muy lógica. ¿Por qué razón esa mujer, siendo el tipo de mujer que era, en la situación que se presenta con esos 2 espías,
reacciona de la manera que reaccionó. No se correspondía a eso. No era lógico que reaccionara de esa manera. ¿Por qué? Porque ¿qué ganaba ella con eso? Era una mujer que tenía un negocio en un lugar estratégico, que tenía relación con muchos de los hombres de poder. Estaba posicionada, aunque su trabajo, su oficio era cuestionable, moralmente cuestionable, estaba posicionada. No tenía nada que ganar con esos espías. No tenía nada que ganar apoyando a esos dos hombres extraños que habían llegado porque no eran clientes, no representaban nada para ella. Sin embargo, ella reacciona apoyándolos. Josué los envía. Ellos no encuentran otra vía por donde entrar y llegan al prostíbulo de Rahab. Era obvio que dos hombres entrando a un prostíbulo no se iba nadie a sorprender. Pero el rey se dio cuenta y los mandó a apresar. Pero ella los escondió. Y yo no sé si usted ha leído, pero el verso 9 de este capítulo 2 de Josué da detalles y dice: y dijo Rahab a los hombres: sé que el Señor les ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Usted diría, esa es una pastora que está hablando. Usted diría, es una sierva la que está hablando. No, es una prostituta. ¿Usted está entendiendo? Ahí es que yo veo la grandeza del poder de Dios. Quien está hablando no es una mujer de Dios. Es una prostituta en ejercicio. Y de repente reacciona de esta manera. Y no solamente le dice ese ambiente, esa atmósfera que había en Jericó, sino que en el verso 12 en adelante hace un pacto de fe con los espías y le dice: ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que ustedes trataréis con bondad a la casa de mi padre. Y dadme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todo lo suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella estaba dando por sentado que ellos iban a conquistar a Jericó antes de que sucediera. Ella estaba asegurando que la victoria era del pueblo de Dios antes de que pasara lo que iba a pasar. Y los hombres, los espías, dijeron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no revela nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y con lealtad. Y si usted conoce ya la historia bíblica, va a ver que el Salvador, que Rahab está en la línea genealógica
del Salvador. Pero sorprendente. ¿Quién trató con Rahab? ¿Quién preparó a Rahab? ¿Quién modificó el pensamiento de Rahab? ¿Quién la convirtió de una enemiga natural a una colaboradora especial? Aleluya, aleluya. ¿Estaba en el plan de Josué eso? No. ¿Estaba en el plan de los espías? Tampoco. Nadie se imaginó que algo pudiera pasar de esa manera. Y ahí es que yo retrato esa acción sobrenatural de Dios en respaldo a sus hijos, que no lo tenemos en el presupuesto de lo que va a pasar cuando nos lanzamos a un proyecto de Dios. El actuar sobrenaturalmente de Dios no está en el presupuesto muchas veces. No tenemos capacidad de saber qué va a pasar. Sin embargo, Dios siempre lo hace. Yo puedo testificar de eso. Dios siempre lo hace. A veces tú te das cuenta, otras veces no te das cuenta. A veces te das cuenta a los 10 años, a los 5 años, a los 20 años, pero siempre te darás cuenta de que la mano poderosa de Dios intervino en el momento preponderante que tú lo necesitabas. Aleluya. Me podría quedar con ese caso, pero quise buscar un caso de una persona particular que no tuviera que ver con un propósito colectivo como era el paso del pueblo de Israel por Jericó. Y vino a mi mente este caso de Daniel, un joven que llegó a Babilonia como parte de un grupo de esclavos. Fue escogido para ser formado, entrenado y utilizado como un príncipe del rey de Babilonia. Ya ahí estaba la mano de Dios sobrando. Ya ahí estaba la mano de Dios sobrando. Porque eso no tenía que pasar. Eso no tenía que pasar ni estaba en el presupuesto de la vida de Daniel. Porque cuando a ti te llevan esclavo a un país extranjero, no es para hacerte príncipe. Sin embargo, en la vida de Daniel pasó eso. Y Daniel lo convierten en un príncipe. Obviamente ese trasfondo representaba un problema para todos los que se sentían que ellos tenían más mérito que Daniel para desempeñar esas funciones. Daniel capítulo 6, a partir del verso 1, describe esta situación que yo quiero resaltar en esta oportunidad. Y dice el verso 1, le pareció bien a Darío el rey constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel. Oiga bien, le pareció a Darío. ¿Quién le puso ese pensamiento a Darío? Le pareció a Darío. Siempre son cosas así que no están en el programa. Siempre son cosas así que no se pensaron. Le pareció a Darío una magnífica idea organizar su reino con 120 burócratas y 3 sobre los 120. Y uno de los 3, él pensó que fuera Daniel. Pero mire cómo sigue diciendo la Biblia. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario. Otras versiones dicen otro espíritu.
de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Quién puso el espíritu extraordinario? ¿Quién puso la gracia extraordinaria? ¿Quién puso la simpatía especial? Es el Señor que obra de manera sobrenatural. Es el Señor que obra de manera sorprendente. Obviamente, qué situación más delicada. Sin saberlo, Daniel se convirtió en un problema para sus colegas. Y gente que estaba en las altas esferas del poder lo vieron como un problema. Hermanos, cuando Dios deposita su gracia sobre ti, tú te conviertes en un problema para el reino de las tinieblas. Mire cómo dice el verso 4 del capítulo 6. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con su fe, con la ley de Dios, con la ley de su Dios. Muchos de ustedes conocen el resto de la historia, ¿verdad? En este capítulo 6 se inventaron un edicto, una ley especial, que nadie pudiera orar o adorar a nada ni a nadie que no fuera el rey. Quien lo hiciera sería condenado al foso de los leones. Eso fue una ley hecha a la medida de Daniel para perjudicarlo. Acusaron a Daniel porque lo vieron orando 3 veces al día como lo hacía siempre, y lograron que lo lanzaran al foso de los leones. ¿Qué sucedió? El Dios Todopoderoso, otra vez, de manera sobrenatural, estuvo con Daniel en el foso de los leones. Domó a los leones hambrientos para que no dañaran a su siervo. Y yo quiero leer la reacción del rey, porque ahí es que ahí encuentro el néctar de lo que estoy tratando de comunicar. Mire lo que dice el verso 18 del capítulo 6. Echaron a Daniel en el foso con los leones hambrientos solo porque él oraba 3 veces al día y no lo hizo a favor del rey. Y mire, después que lo echaron, cuando se suponía que debió morir, dice el verso 18, después el rey Darío se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Oh my God. Dios pone a los contrarios a hablar el lenguaje de fe. De repente, siervo del Dios viviente. Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones. Y no me han hecho nada,
porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Entonces el rey se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Lo que yo te puedo decir es que lo hace. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si tú entiendes. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer. Lo que sí te puedo decir es que Él lo hace. Él lo hace. Pudiera decir muchas cosas, pero yo quiero terminar el culto temprano hoy. Porque estamos de cumpleaños. Pero quiero decirte dos cosas finales sobre todo esto. Número uno, nada ni nadie nos detendrá cuando somos parte del pueblo de Dios y dependemos de su poder. Porque el mismo Dios se encargará de obrar de manera sobrenatural en y alrededor de nuestros enemigos. Nada ni nadie nos detendrá si dependemos de Dios. Si dependemos de Dios. Y por eso yo le puse la colita, si dependemos de Dios. Porque muchas veces nosotros hacemos la declaración de fe, nada ni nadie nos detendrá, pero entonces comenzamos a actuar en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios métodos, con nuestras maneras, como diríamos los dominicanos, con nuestro tigueraje. El problema es que si tú actúas con tu tigueraje, ya tú estás dependiendo de ti, no de Dios. No de Dios. Dios hará cosas sobrenaturales en y alrededor de nuestros enemigos. Y hago énfasis en lo sobrenatural porque las cosas que Dios hace, como vimos en los dos ejemplos que hemos citado, fueron inexplicables, increíbles, impensables, cosas que nadie se imaginó que pudieran suceder. Para mí, ese es el factor sorpresa de Dios obrando a favor de sus hijos, porque nada es imposible para Él. En estos 20 años que estamos cumpliendo, yo pudiera, por eso esta semana meditando en todo esto, dije, Señor, me voy a poner inmediatamente a escribir todas estas cosas que solamente están en mi cabeza antes de que comiencen a olvidarse y me olvide de darte la gloria por lo que tú has hecho. Y piense que hay otras razones para ver todo lo que tú has hecho en este tiempo. Muchas veces lo he dicho, yo nunca me visualicé siendo pastor. Satanás había usado malas experiencias cuando yo fui niño, hermanos que me hicieron cosas que me hicieron sentir muy mal, y yo podía ser astronauta, pero no pastor. Yo podía soñar con ser cualquier cosa, pero no pastor. Además, yo había visto tanta crítica a mi papá como pastor. Yo veía que la gente hablaba tanto de los pastores. Yo veía que yo como hijo tenía que sufrir tantas limitaciones para que no hablaran mal de nosotros. Siempre recuerdo que el hermano Demetrio vivía en Venezuela y Demetrio era como un tío para nosotros, aunque no era de sangre, era de hecho. Vivió en la casa de mi papá y su casa y su familia éramos nosotros. Él no tenía otra familia. Y Demetrio siempre se ocupaba, él era muy detallista
y él siempre nos traía una ropita bonita, tenía buen gusto y siempre traía buenos regalos, no mucho, pero buenos regalos, un pantalón, un buen pantalón, una buena camisa. Y yo recuerdo haber vivido la experiencia de una ropita muy bonita, sobre todo un pantalón que nos trajo a mí. Y él vino en marzo. Y entonces siempre se estrenaba en Navidad, en diciembre. Era casi imposible estrenar en otra fecha porque usted podía estar cometiendo un pecado capital. Sobre todo si usted era hijo de pastor. Porque los hermanos van a decir que estamos usando las ofrendas para comprarles ropa en marzo. Eso eran esos tiempos. Y yo recuerdo que ese pantalón tan bonito que me quedó tan bien, tuvimos que guardarlo hasta que llegara diciembre. Y nosotros no estrenábamos en diciembre, nosotros estrenábamos el día 1 de enero en la batalla de la fe. Yo tenía un problema. Yo crecía demasiado rápido. Cuando llegó diciembre, el pantalón me llegaba. Usted se ríe, hermano. Usted se ríe. Pero un niño de 12 años, de 11 años, de 10 años, eso no le da risa. Ni le daba risa, eso lo marcaba. Eso lo marcaba. Muy fuerte. Y por eso yo le digo a la gente, no critiquen tanto a los pastores. Porque por eso hay países, muchos países, Europa, Estados Unidos, donde cada día más los pastores abandonan el ministerio. No quieren ser pastor y los seminarios se quedan vacíos porque no hay jóvenes que quieran serlo. Porque la gente necesita líderes espirituales, pero cuando los tiene los atropellan y humillan a su familia, a sus hijos que no tienen nada que ver con el trabajo que Dios le puso a su papá o a su mamá. Yo tuve que luchar mucho. Y Dios tuvo que tratar conmigo para quitarme esa marca. Esa marca tan dolorosa que Satanás había dejado en mi corazón, que me hacía huir del llamado que Dios, desde que fui engendrado, tenía para mi vida. Y huí por casi 15 años, tratando de hacer rico y hacer dinero, porque el dolor que tenía en mi corazón es que yo quería tener mucho dinero para que nadie hablara mal de mi padre. Yo decía en mi corazón, yo voy a ganar mucho dinero para que tu ministerio no necesite ninguna ofrenda de nadie, para que nadie pueda llenarse su boca diciendo que tú te tomabas el dinero de la ofrenda. Eso es fuerte, hermano. Eso es fuerte. Y Dios tuvo que hacer cosas sobrenaturales. Quizás después de escuchar estas cosas ustedes entienden qué es lo que ha estado pasando en estos 20 años.
Dios ha estado mostrándome, yo soy el Dios que nada ni nadie detiene lo que Él quiere hacer. Y Él hace cosas sobrenaturales. No se trata de capacidad humana. Yo no soy pastor de profesión. Yo soy pastor de llamado. Dios mostrará su poder para demostrar que Él está respaldando algo, que a nadie le quepa la duda. Satanás puede poner obstáculos de todos los niveles y Dios siempre hará que una ramera se convierta en colaboradora. Dios siempre hará que una gracia sobrenatural llame la atención del emperador. Yo no sé cómo lo va a hacer mañana. Lo que yo puedo testificar hasta ahora es que Dios lo ha hecho hasta hoy y todos los días nos sorprende, porque nada ni nadie nos detendrá. En el caso de Jericó, las noticias de lo que Dios había hecho con su pueblo fue la herramienta que Dios utilizó para atemorizar a los enemigos. Y luego un potente terremoto. Piensen en eso. Ninguna son tácticas de guerra. Ninguna son armas convencionales. Un terror, un miedo se le metió a la gente de Jericó. Y un temblor de tierra que derribó los muros. Dios obrará de manera sobrenatural. En el caso de Daniel, de manera sobrenatural lo libró de 2 grupos de fieras hambrientas. Alguno me corregirá y dirá: pastor, se equivocó. Yo sabía que usted se iba a equivocar. Fue nada más de los leones, no, fue de 2 grupos de fieras hambrientas. De los leones de 4 patas. Y de los leones de 2 patas. La gente que estaba al lado del rey Darío no amaba a Daniel. Lo querían muerto. Lo querían muerto. Por eso hicieron todo lo que hicieron. Dios lo libró de los leones hambrientos y de los leones de 2 patas que lo querían muerto. Yo no sé qué está planeando el enemigo contra ti, pero si eres parte del pueblo de Dios, te digo que no temas, porque nadie te detendrá si sigues dependiendo de Dios. Nadie te detendrá si sigue dependiendo de Dios. Nadie te detendrá si sigue agarrado del Altísimo. Nadie te detendrá. Dios hará lo que tiene que hacer. Tengo mucho que contar, pero quiero que te lleves esta palabra porque el Señor me la dio ayer. Dile que nadie nos detendrá. Aleluya. Si siguen dependiendo, agarrado de mí, nada ni nadie lo detendrá. Porque cuando Dios esté en el asunto, algo sobrenatural pasará y lo que estaba perdido se salvará. La puerta que estaba cerrada se abrirá. Lo que estaba detenido comenzará a caminar. Porque es Dios el que está respaldando. Le digo a los amigos, ese respaldo sobrenatural de Dios es para defender a su pueblo, a sus hijos. Porque cuando uno habla en estos términos hay mucha gente que se pega. Hay mucha gente que lo toma, pero yo quiero decirle a los amigos, ese respaldo sobrenatural de Dios es para defender a su pueblo, a sus hijos, a quienes tienen un compromiso con Él y viven una vida con propósito para Él. Por lo tanto,
Nuestra recomendación para los amigos es que se unan al pueblo de Dios. Nuestra recomendación para los amigos es que dejen de ser una criatura cualquiera y se conviertan a Cristo. San Juan capítulo 1 verso 2, el Señor Jesús dice unas palabras. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice unas palabras sobre Jesús que son importantes citar. Cuando él declara: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Hemos presentado